Madre mía, la que se ha liado con Can Yaman. En serio, no os vais a creer lo que ha pasado. Se supone que está en Italia, ¿no? Pues resulta que en un evento se le fue la olla y le tiró el teléfono a un fan. Sí, sí, habéis oído bien. Un teléfono. Una locura. Y claro, con Can Yaman y su vida, ya sabéis cómo va esto. En cuanto pasa algo así, todo el mundo empieza a especular. Y la pregunta del millón es, ¿lo hizo él solito o hay alguien detrás? Porque la gente no para de hablar de Demet Özdemir. Sí, su ex con la que tuvo esa relación supermediática. Muchos dicen que Demet lo ha provocado. Que quizás ha habido algún comentario, alguna indirecta, algo que ha hecho que Can pierda los papeles. Yo, para ser honesta, no sé qué pensar. Can Yaman tiene un temperamento, eso lo sabemos todos. Hemos visto sus salidas de tono en alguna ocasión, ¿verdad? Pero tirarle el teléfono a alguien, eso es ir un poco lejos, ¿no creéis? Lo que yo creo que está pasando es que la relación entre Can y Demet, aunque ya no estén juntos, sigue siendo un foco de atención brutal. Cualquier cosa que uno haga, el otro salta a la portada. Y si encima se trata de algo tan escandaloso como esto, imaginaos el salseo. A ver, pensemos un poco. ¿Por qué iba Demet a provocar a Can para que hiciera algo así? ¿Qué ganaría ella? A lo mejor es una estrategia, ¿quién sabe? A veces estas parejas, incluso después de romper, siguen jugando a un juego mediático que nosotros desde fuera no entendemos. Quizás así se aseguran de que se hable de ellos, de que sigan en el candelero. Pero por otro lado, también podría ser que Can esté pasando por un momento complicado. A veces la presión mediática, los fans que se vuelven demasiado intensos, te pueden llevar al límite. Imaginaos estar ahí rodeado de gente intentando ser simpático, y que alguien se ponga pesado con el móvil. Pues sí, se te puede ir la pinza. Y si hablamos de Demet, ella tampoco es una santa en esto de los medios, ¿eh? Ella también sabe cómo generar interés. Quizás no con acciones así de drásticas, pero sí que es verdad que ha tenido sus momentos de dar de qué hablar. Lo que me parece más intrigante es esa conexión que siempre se les achaca. Aunque estén separados, parece que siguen unidos por un hilo invisible, ¿no? Como si uno supiera lo que el otro está haciendo o sintiendo. ¿Será que Demet le mandó un mensaje justo antes, algo que le sentó fatal? O a lo mejor vio algo en redes sociales de ella y le dio la venada. Los rumores vuelan, y uno de ellos es que Can está celoso de la nueva vida de Demet. Que la ve feliz y a él le da rabia. Y claro, si estás de mal humor y encima te insinúan algo, puedes explotar. Pero, de verdad, ¿tú te imaginas a Demet planeando algo así para que Can pierda los papeles? No sé yo. A mí me parece que Can es más impulsivo que estratégico en estas cosas. Que si algo le molesta, lo suelta sin pensar. Y quizás Demet, de alguna manera, le conoce tan bien que sabe cómo picarle. Ojo, que esto es solo salseo, ¿eh? No tenemos pruebas de nada. Pero cuando juntamos a Can Yaman, a Demet Özdemir y un incidente así, la mente empieza a volar. Ahora, lo que sí está claro es que esto le va a dar para hablar durante semanas. Los fans de Can van a estar divididos, unos defendiéndolo, diciendo que el fan se lo buscó, otros criticándolo por su actitud. Y los fans de Can Demet, bueno, esos ya están creando teorías de reencuentro. A mí personalmente me da pena. Porque al final un fan lo único que quiere es una foto, un autógrafo, un momento con su ídolo. Y que te tiren el teléfono, uff, qué mal rollo. Y para Can, tampoco es bueno. Se está creando una imagen que no creo que le beneficie a largo plazo. Pero bueno, volviendo a la pregunta original, ¿Demet tuvo algo que ver? Yo me inclino a pensar que si hubo una provocación, fue más bien una chispa que encendió algo que ya estaba ahí. Can Yaman tiene sus demonios y a veces, solo a veces, me da la sensación de que Demet Özdemir, por su pasado juntos, sabe cómo agitar esos demonios. Pero vamos, que esto es solo mi opinión, lo que yo intuyo. El verdadero salseo solo lo saben ellos dos. Y la verdad, es que no me extrañaría nada que en unos meses salgan juntos de nuevo, como si nada hubiera pasado. Con estas parejas nunca se sabe. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Demet Özdemir provocó la reacción de Can Yaman?